La tierra a distancia, hermosa, serena, y al mismo tiempo viva, frágil e inconstante como sus propios habitantes. Por debajo de los vastos continentes, montañas y desiertos, de los mares y los océanos, la tierra se mantiene flotando sobre placas suspendidas que se mueven continuamente, acercándose y separándose unas de otras. Algunas veces, cuando estas placas se juntan, se producen fuertes presiones y tensiones en la superficie de la Tierra. Como el choque de las placas continúa, la tensión es cada vez mayor y el calor producido por la fricción llega a ser tan grande que la superficie de las placas se quiebra de repente, produciendo movimientos sísmicos. El 4 de febrero de 1976, a las 3:04 de la madrugada, esta falla tuvo lugar en Guatemala, en la América Central. Terremoto. El terremoto duró solamente medio minuto y registró 6,1 en la escala de Richter. Estos segundos fueron como una eternidad, y en ellos perdieron la vida 30.000 hombres, mujeres y niños. En la oscuridad, aterrorizados, muchos creyeron que no verían más la luz del sol y que el mundo había llegado a su fin. Los guatemaltecos, soportando con resignación la pérdida de sus seres más queridos, afrontaron con valor la triste realidad. Esta pequeña falla de la corteza de la tierra devastó a una nación entera. De los sobrevivientes, 66.000 quedaron heridos, muchos de ellos inútiles para toda su vida. El presidente de Guatemala, don Shell Lauterud García, estimó que 1.277.000 personas quedaron sin hogar. Los mayores daños ocurrieron al derrumbarse las casas de ladrillo de adobe, cayendo tejas de hasta 3 kilos de peso, y tuvieron lugar en los pueblos, aldeas y barrios pobres de las afueras de la capital. En la capital, los más dañados fueron los edificios más antiguos y también iglesias de gran valor histórico. Los edificios más modernos también sufrieron desperfectos y algunos de ellos quedaron inhabitables. En las semanas siguientes, más de 1.600 temblores terrestres llenaron de pánico a todo el país. La gente quedaba poco tiempo en casa y solo durante el día. Nadie quería verse sorprendido otra vez. Las familias construyeron viviendas provisionales allí donde podían y con cualquier cosa que encontraban. Rápidamente, cada calle o parque se llenaba de viviendas. Una casa de cartón y papel cobijaba a una familia de 8. Palos, cajas, hojas de plástico y cartones eran tesoros en aquel momento. Una nación de 6,5 millones de habitantes del tamaño del estado de Tennessee, Estados Unidos, había sido vencida por la violencia de la naturaleza. Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, interrumpió un viaje para ir rápidamente a Guatemala. El desastre pone a prueba las verdaderas cualidades humanas y el valor auténtico del pueblo. Los Estados Unidos
Harán todo lo que puedan y colaborarán no solo prestando ayuda inmediata, sino también en las tareas de reconstrucción que ahora habrán de hacerse para asegurar la paz y el bienestar del país. Poco después, el Congreso de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, donó $25 millones para socorrer a Guatemala. El grito de socorro de esta pequeña nación fue escuchado en todo el mundo y el mundo respondió. Uno de los primeros fue el Ejército de Salvación, que rápidamente estableció sus cuarteles de emergencia en la capital de Guatemala, actuando como oficial coordinador Newton McClemens. Pronto llegaron voluntarios de los cuarteles de Jamaica, Costa Rica, México, Canadá y Estados Unidos. Simultáneamente, en los Estados Unidos, el mayor Harold Hinson fue nombrado en Atlanta, estado de Georgia, coordinador norteamericano del Ejército de Salvación. Muchos voluntarios civiles ofrecieron sus servicios inmediatamente. Un teniente coronel retirado de los Estados Unidos, Ralph Clark, de Jackson, Mississippi, que había prestado servicios en América Central, habló en nombre de muchos voluntarios. Contemplé mis manos y pensé que podrían ser útiles para ayudar a alguien. Llamé a la Cruz Roja y el número estaba ocupado. Llamé al Ejército de Salvación, me contestaron, y aquí estoy. Un médico de Hawái, James Meyer, que llegó con su esposa, dio valiosas recomendaciones para atender las necesidades médicas del país. Enfermedades crónicas fueron descuidadas y mucha gente en pueblos pequeños tenía laceraciones, quemaduras, contusiones e infecciones que no habían recibido la atención debida. Llamé al teléfono anunciado en la televisión y ofrecí mi ayuda. Me pidieron datos acerca de mi capacidad y también me dijeron si quería... Neil Hutching, un enfermero de Louisville, estado de Kentucky, decidió pasar sus vacaciones prestando sus servicios en Guatemala. Y como no había más profesionales, le tocó trabajar 18 horas al día, es decir, que sus vacaciones se convirtieron en 4 semanas de trabajo duro. Pronto llegó a Guatemala el primer envío importante de los Estados Unidos. La compañía Southern Bell Telephone montó un equipo de comunicaciones y con la dirección de Quentin Nelson, miembro de la Liga Americana de Postas de Radio, y la ayuda de generosos guatemaltecos, se restablecieron las comunicaciones entre Atlanta y la capital de Guatemala. Esto facilitó la labor del Ejército de Salvación y ayudó a la búsqueda de miles de personas, parientes de los heridos, que residían en los Estados Unidos. Roberto Engels pasó muchas horas en una casa de Guatemala, y también Robert Shapps, quien con su potente radio mantenía comunicaciones diarias. Las compañías de aviación ofrecieron servicios gratuitos para transportar personal y llevar provisiones a la población. Un país completo se puso en movimiento para ayudar a sus hermanos de Guatemala. Industrias y empresas enviaron víveres, medicinas, ropa y artículos de primera necesidad. La compañía Levi Strauss envió 30.000 trajes para niños. Del Monte Foods y Beatrice Foods donaron muchos millares de latas de comida. La lista crecía por momentos. Masa mezclada para 104.000 hogazas de pan, 3,5 toneladas de leche en polvo, 7.800 frazadas, 500 sacos de dormir, 3.500 libras de papel para usos medicinales, 250.000 tabletas para purificar el agua, 1.300.000 libras de comida, palas, tiendas de campaña para familias, piernas ortopédicas y miles de libras de productos farmacéuticos. La lista era interminable. En Detroit se consiguió una ambulancia que tras un rápido viaje llegó a su destino, el Hospital Roosevelt de la capital. Las organizaciones cívicas también prestaron su ayuda. El presidente del Rotary Club regaló al señor Chamberlain, comandante nacional del Ejército de Salvación, una frazada como símbolo de las 5.000 que regalaron.
De Canadá llegó pronto una buena ayuda económica y de Londres $50.000 para facilitar el trabajo de recuperación. Un curioso fenómeno se produjo en América del Norte. Dejaron a un lado sus propios problemas para que muchas familias pudiesen ayudar a sus vecinos necesitados. Todos los sectores de la vida americana ofrecieron su ayuda, desde jefes de consejos administrativos y presidentes de grandes empresas hasta las familias de los barrios. El dolor por la terrible desgracia fue compartido por hombres, mujeres y niños que sintieron la necesidad de ayudar todo cuanto podían. Para algunos, como el coronel Clark, el doctor Meyer, Neil Hutchins y Quentin Nelson, la ayuda consistió en regalar su tiempo y su talento. Para otros, el ofrecer sus vastos recursos de 1000 modos distintos. El acto de compasión más sencillo, pero no por ello menos sincero, tuvo lugar en el 4º grado de la Miller School de Evanston, Illinois. Los niños empezaron a estudiar la América Central después que ocurrió el terremoto. Cuando conocieron la ayuda que los voluntarios estaban prestando en Guatemala, decidieron colaborar reuniendo dinero con la venta de tacos. Los mismos niños prepararon los tacos que luego vendieron a sus compañeros. Reunieron un total de $40. El mayor Johnson, del Ejército de Salvación de Chicago, aceptó muy complacido la aportación de los niños. Con esto podemos ayudar a los niños y a las niñas de Guatemala que tanto lo necesitan. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Los grandes donativos siguieron llegando. La empresa Boys Cascade Company regaló 40 toneladas de madera contrachapada. United States Steel Company, 56 toneladas de clavos. El aeropuerto de la capital se convirtió en uno de los de mayor tráfico del mundo. Uno tras otro llegaban los aviones con ayuda del exterior. Y fue el Ejército de Salvación el que empezó a distribuir esa ayuda entre los necesitados. Todos los días, camiones manejados por voluntarios guatemaltecos hacían muchos viajes a la gran carpa de provisiones para ayudar a su distribución. A las pocas horas de llegar las provisiones, el Ejército de Salvación empezó a socorrer las zonas más dañadas de las afueras de la capital. A la llegada del camión de provisiones y en solo unos minutos, centenares de mujeres se pusieron en fila. Los hombres no acudieron porque estaban participando en la labor de excavación que se había iniciado. Todos se portaron muy bien. Muchos no habían comido desde la noche anterior al terremoto. Las mujeres se mantuvieron en orden a pesar de los sufrimientos que habían padecido. Algunas habían perdido hasta 3 y 4 miembros de su familia, pero tuvieron valor y entereza para sobreponerse y pensar en el futuro. De cualquier cosa que hago es la satisfacción del bien que proporciono a los demás. El mayor Billy Jean Diarman, desde la capital de México, dijo: ser útiles a la persona que necesita ayuda. Las expresiones de sus rostros lo dicen todo. Yo creo que están muy contentos. El cuartel general provisional del Ejército de Salvación se instaló en una casa de 14 habitaciones que estaba situada en el centro de la capital de Guatemala. Allí se trasladaron las provisiones desde el aeropuerto y más tarde desde los puertos de San José y Santo Tomás. Ropa, comida y medicinas fueron preparadas para su distribución. En los cuarteles se trabajó día y noche sin descanso, destacando la gran labor del Ejército de Salvación dirigido ahora por el mayor Bernard Smith de Costa Rica. Los oficiales vinieron de muchos países. Todos tenían 3 cosas en común: hablaban español, hacían trabajos duros y eran voluntarios. Sus antecedentes eran variados.
Muchos habían pasado la experiencia del huracán Fifi en Honduras y del huracán Camille al sur de los Estados Unidos. Otros habían prestado su ayuda en Chile después del terremoto de 1971. Tenemos necesidad de descargar 50 toneladas de mercancía. Si alguien pensaba pasar una noche tranquila, olvídense, porque necesitamos a todos. Manos a la obra y a cumplir el trabajo. El hospital más grande de la capital de Guatemala es el Roosevelt, llamado así en honor del presidente Franklin D. Roosevelt. Afortunadamente no sufrió daños y después de una hora del terremoto se llenó rápidamente de enfermos y heridos. Cuando llegaron más heridos, tuvieron que ser atendidos en los pasillos y hasta en el patio de entrada. Se necesitaron frazadas desesperadamente y el problema se hizo más grave cuando se supo que muchos enfermos dieron las suyas a sus familiares que vivían en los parques para que pudieran resguardarse del frío. Mientras se repartían las provisiones que habían llegado en aviones de carga, el Ejército de Salvación recibía a los primeros barcos llegados desde los Estados Unidos al puerto guatemalteco de San José. Causó enorme alegría la llegada de la madera contrachapada de la empresa Boise Cascade. Ya podía empezarse a construir viviendas. Estados Unidos iba a enviar un total de 1,5 millones de kilos de cargamento, la mayor parte transportado generosamente por varias líneas aéreas. Aproximadamente hasta el momento calculamos que de 1 millón a 1,25 millones de... El embajador de Guatemala en los Estados Unidos, don Wunderlich Asensio, expuso las necesidades del país. Y estos cientos de miles de familias que ahora viven en tiendas necesitan un techo para vivir. Las mantas y lonas que ahora les protegen no servirán para nada cuando empiece a llover. Se necesitan urgentemente casas habitables, 200,000 viviendas como mínimo. A medida que llegaba la ayuda del exterior, el gobierno de Guatemala organizó un programa de distribución para que todas las zonas dañadas tuvieran la ayuda que necesitaban. Al Ejército de Salvación se le asignó una zona en el distrito de Chimaltenango, uno de los más dañados por el terremoto. Y en la aldea de Tecpan se instaló el Centro de Servicios de Auxilio del Ejército de Salvación. Una pequeña aldea de 24,000 habitantes quedó destrozada en solo 39 segundos. Murieron 39 personas y muchas de ellas tuvieron que ser desenterradas de entre los escombros. Ahora no había más que polvo y escombros por todas partes. Sábanas y cartones servían de techo a los pocos vecinos que quedaron. Sin embargo, pronto iban a llegar las lluvias y entonces ya no tendrían refugio alguno. A 1 milla de la destruida aldea de Tecpan, una nueva aldea comenzaba a surgir. Un nuevo Tecpan con viviendas provisionales construidas gracias a la generosidad del gobierno mexicano. Yo tenía la tarea de levantar una carpa gigante que iba a ser el almacén de suministros en el camino a Tecpan. Michael Shepard, un joven oficial de San Francisco, dijo: Lo tenía que hacer y con la ayuda de Dios y de varios amigos, levantamos esta carpa gigante que ahora está repleta de alimentos, herramientas y productos farmacéuticos. El representante de la Cruz Roja Internacional de Suiza, Enzo Biginatti, supervisó la operación. Atendiendo a una fuerte llamada de su conciencia, Donald Young se trasladó desde Georgia, Estados Unidos, conduciendo su Winnebago, el cual se convirtió en base de operaciones y comunicaciones radiotelefónicas con la capital de Guatemala. Además de ayudar a la curación de los heridos, el Ejército de Salvación se ocupó también de las necesidades espirituales de los guatemaltecos
inspirándoles fe en Dios y confianza en el futuro. Orar y vivir en su corazón. Que el Señor les bendiga, es mi deseo. Amén, amén. Alabaré con mi cantar toda la vida a mi Jesús que me amó y me salvó. Todos acudieron a escuchar música típica y palabras de consuelo. Unos por curiosidad, otros por respeto y otros para llenar el vacío espiritual que estaban padeciendo. Las contribuciones y provisiones estuvieron llegando desde el día siguiente al terremoto. La primera etapa de ayuda a Guatemala estaba cumplida. Desde Tecpan, siguiendo un plan creado por el gobierno de Guatemala, se empezó la distribución de provisiones. 3 semanas después del terremoto, el Ejército de Salvación visitó la aldea de Santa Cruz de Balagúa, a 6 kilómetros de Tecpan. Estaba también en ruinas y con muchas víctimas. Solo quedó en pie el campanario de la iglesia. El Cristo de la parroquia fue recuperado al hacer las excavaciones. Toda la población dio la bienvenida al camión del Ejército de Salvación. La gente no deja. La gente estaba emocionada. El alcalde fue nombrando a las familias y el cabeza de cada una recogió igual cantidad de alimentos. Benito Martín. Presente. Timoteo Martín. Aquí está la patojita Timoteo Martín. Para algunos, esta fue la primera comida completa que hicieron en 3 semanas. A un lado del camión, la distribución fue menos ceremoniosa. Mujeres y niños recibieron ropa con mucha alegría. ¿Derecho o nada? Lo más conmovedor fue que este señor que aquí vemos hizo que aquellos hijos que habían perdido a sus padres recibiesen igual cantidad de ropa y alimentos que aquellos que tenían padre y madre. Al irnos, todos lloraron de felicidad porque habíamos venido. La alegría se hizo general y los niños sonrieron al verse frente a las cámaras como un símbolo de que la vida continuaba después del desastre. El trágico pasado se convertía en un futuro de esperanzas. El poder trabajar para personas necesitadas proporciona una satisfacción íntima que no se compra con dinero. Al regresar a los Estados Unidos comprendí mejor cómo vive la gente y los problemas que tiene que afrontar. Es algo que yo quisiera todos tuviesen la oportunidad de hacer. Uno de los niños vino con nosotros. Su casa había sido destruida. Le pregunté por su familia y haciéndosele un nudo en la garganta, me dijo que había perdido a su padre y a un hermanito de 10 años. Pero no lloró. Se mantuvo entero, como una persona mayor. Esto me impresionó muchísimo. Ahora él es el hombre de la casa y como tiene mucho espíritu, estoy segura que saldrá adelante. Toda la nación lanzó un grito unánime: reconstrucción. Una enorme tarea, ya que el daño que se produjo en 39 segundos
tardaría varios años en ser reparado. Guatemala estaba en pie, no se dejaba vencer, y con el esfuerzo y el ánimo de todos, la nación renacería. La reconstrucción era una realidad en todo el país, así como el ánimo y el valor del pueblo. Hubo que construir viviendas más sólidas con ladrillos de cemento hechos con una máquina regalada por el Ejército de Salvación. Claro está que los edificios se podrán reemplazar, pero el recuerdo de los seres queridos que ya no existen perdurará siempre. La vida continuaba. A las 4 semanas del desastre ya habían nacido 6 bebés en la clínica de Tecpan. También se celebró una boda, 2 jóvenes que se unen sin nada más que su esperanza en el futuro. Los residentes de Tecpan, haciendo honor a su pasado, van a reconstruir su aldea en el mismo lugar del viejo Tecpan. Fue el hogar de sus antepasados durante 2 siglos y quieren que también sea el hogar de las nuevas generaciones. Es cierto que las familias guatemaltecas se recuperarán del desastre, pero ello no habría sido fácil sin la colaboración de los esforzados voluntarios de todo el mundo. Porque fueron miles y miles los que acudieron, compasivos, abnegados y generosos. Seguirán ayudando a Guatemala en cualquier forma que puedan para restaurar su belleza y su bienestar. La naturaleza seguirá cometiendo actos violentos y causando destrozos y víctimas, pero los abnegados voluntarios del mundo seguirán prestando su valiosísima ayuda, tal como lo hicieron en Guatemala después del terremoto de 1976.